Y vamos a ir a la palabra de Dios, a Lucas capítulo 4, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Yo quiero empezar haciéndole ver que hay 4 preguntas cruciales que todo ser humano nos deberíamos de hacer en la vida. 4 preguntas cruciales. ¿Cuántas? 4 preguntas cruciales. Habemos una parte de seres humanos que de alguna manera las hacemos en nuestro interior, en nuestro corazón. Pero hay un grupo de personas que viven cada día de una manera rutinaria. Y Dios quiere empezar hablándonos de estas, ¿cuántas preguntas? 4 preguntas cruciales. La primera pregunta que nosotros como humanos tenemos que hacernos es: ¿quién soy yo? ¿Cuál es? Hoy me va a ayudar usted a predicar. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Es una pregunta que me habla de identidad. Porque si yo hago esta pregunta en la iglesia, todos vamos a responder de la misma manera. Pero esa pregunta, ¿quién soy yo?, muchas veces vienen y nos la hacen en nuestro lugar de trabajo. Nos la pueden hacer en un lugar en el cual el ambiente no es entre cristianos. Entonces nosotros podemos decir: disculpe, ¿quién es usted? Yo soy catedrático de tal, yo soy doctor de no sé qué, y yo soy… Pero esa no es la pregunta. ¿Quién soy yo? Esa pregunta nos habla de identidad. Amén, de identidad. Usted sabe que hay varias corrientes, sobre todo en esta época, en este mundo, que están fluyendo con identidades que no es la identidad que podemos encontrar en Cristo Jesús. Y es una identidad muchas veces equívoca, ¿verdad? Porque ahora las personas se pueden sentir lo que quieran ser. Y eso es un gran problema. Porque sin saber quién soy yo, yo no puedo ir a la siguiente pregunta: ¿de dónde vengo? ¿Cuál es la siguiente pregunta? ¿Y cuál es la primera? Se nos tiene que quedar. La segunda es: ¿de dónde vengo? ¿De dónde vengo? Eso es importante. Y estas preguntas todas van entrelazadas, porque de dónde vengo me está hablando de origen. ¿Quién soy yo? Me habla de identidad. ¿De dónde vengo? Me está hablando de mi origen. Y entonces esa pregunta nosotros la tenemos que hacer de manera espiritual. Porque esto que miramos acá es el estuche, pero el ser verdadero nuestro está dentro de estos estuches. ¿Sí o no? Lo sabemos, ¿verdad? Y entonces vamos a la pregunta número 3. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy en la tierra? Y es ahí donde muchas veces nos confundimos en el camino, nos desviamos por no saber quiénes somos, por no saber de dónde venimos. Entonces nos terminamos confundiendo del por qué nosotros estamos en la tierra y empezamos muchas veces a vivir vidas bajo estrés, bajo ansiedad, bajo mucho afán, tratando cada vez de acumular más cosas materiales, pensando que entre más cosas materiales yo vaya acumulando, más feliz voy a ser. Y no es así. Por eso es importante que nosotros vayamos con el Señor. Porque, ¿por qué estoy aquí? Esta pregunta me habla de propósito. ¿De qué? Propósito. No hay nada más triste que el ser humano venga a la tierra y se vaya sin haberse dado cuenta que de donde vino
le dio una identidad y lo envió con un propósito eterno a la tierra. Muchas personas están corriendo por alcanzar más y terminar el propósito terrenal, pero nosotros tenemos que entender que hay un propósito eterno para cada ser humano, que Dios no nos mandó a sufrir, que Dios no nos mandó solamente para que viniéramos a la tierra, que cada uno de nosotros nació con un propósito eterno de parte de Dios, y que si cada ser humano empezamos a vivir el propósito por el cual Dios nos envió a la tierra, esto va a ir completando el propósito de los demás. Amén. ¿Estoy dando a entender? Y el otro es, la última pregunta es: ¿a dónde voy después de este mundo? Hay personas que dicen: si uno se muere, se va a la tumba y ahí terminó todo. Pero usted sabe que la palabra de Dios nos dice todo lo contrario. Amén. Hay algo más después de la vida en esta tierra, y es necesario que nosotros descubramos a dónde vamos a ir cuando termine nuestra tarea aquí en la tierra. Eso es importantísimo, hermanos amados, a dónde nosotros vamos a ir. Y esta pregunta habla de destino. Ahora, cuando nosotros los humanos empezamos a meternos en intimidad con Dios y empezamos a comprender por qué Dios nos mandó a la tierra, y empezamos nosotros a vivir el propósito de Dios en la tierra, nos sentimos completos. El humano de por sí cree que la felicidad completa le va a venir por fama, por poder, por posesiones materiales. Y es por eso que nunca se sacia el alma del ser humano con las cosas materiales, porque el alma del ser humano se sacia solamente cuando tiene un encuentro sobrenatural con aquel que lo formó, que lo creó y que lo redimió con su sangre, que se llama Jesucristo de Nazaret. Amén. Entonces esto es muy, muy importante. Para nosotros poder recibir la respuesta a estas preguntas, tenemos que vivir una vida íntima con Dios, allá en lo secreto. Ahí es donde podemos llegar con el Señor y poderle decir: Señor, ¿qué estoy haciendo en la tierra? Yo recuerdo cuando era una niña, yo empecé a sobresalir desde que entré al primer año a la escuela en declamación. Yo declamaba. De ahí me empezaron a invitar a concursos de declamación, y solo había una persona más que vive aquí en el pueblo. Con los dos nos damos taco a taco, y hoy me llevé yo el primero, pero en el segundo la otra yo me voy a llevar el primer lugar, y nos manteníamos así los dos, y ahí fuimos creciendo. Pero yo me hubiera quedado con eso, y me acuerdo que cuando yo di mi seminario, que me iba a graduar, los papás de mis compañeros de estudio llegaron y varios se acercaron y me dijeron: usted debería de estudiar locución, usted debería llegar a ser una periodista, ¿cómo se sabe expresar? Y no era eso. Yo encontré mi propósito en Cristo. Yo hablaba desde un lugar y muchas veces me miraba tan tranquila, pero era porque Dios me hizo nacer para poder predicar la palabra de Dios, para poder decirle a los demás que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, que nadie llega al Padre si no es a través del Señor Jesucristo. Y eso no es por mis capacidades, amén. Eso no es por mis capacidades, eso es por la bendita gracia y misericordia de Dios. Y eso me hace sentir completa cuando yo puedo hablar del que me ha dado la vida, amén. Ahora, el no conocer nuestro propósito es vivir una vida sin rumbo, es como arar en el mar. Se puede imaginar arando en el mar, ¿verdad? No hacemos nada arando en el mar. Pero la vida sin propósito es una vida vacía. Siempre se puede aparentar delante de los demás, estar feliz, estar completa, tener paz y todo. Pero en realidad allá en la intimidad se sabe que hay algo que hace falta por dentro. Amén. Entonces, hermanos, amados, Jesús vino a este mundo. Y Jesús vino totalmente enfocado. ¿Cómo vino Jesús? Enfocado. A Jesús no hubo nada que lo desviara del propósito por el cual Él había venido a la tierra. Él tenía claras estas 4 preguntas. Amén.
Él tenía las respuestas correctas para estas 4 preguntas. Él sabía quién era. Él sabía de dónde había venido. Él sabía por qué había venido. Y él sabía a quién iba a regresar. Amén, ¿sí o no? Él lo sabía perfectamente. Y aunque él encontró muchos obstáculos en el camino, aún así él permaneció firme. Por eso la palabra de Dios nos dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando desviamos nuestra mirada hacia los lados, fallamos. Porque cuando desviamos la mirada a los lados, nosotros estamos viendo a otros come tortilla igual que nosotros, amén, a otros humanos igual que nosotros, que no somos perfectos. Es necesario poner nuestra mirada en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Ahora, si Jesús vino enfocado, Él trajo una visión clara a este mundo. ¿Y cuál fue la visión por la que Jesús decidió dejar su trono a la diestra del Padre, donde ángeles, arcángeles y querubines le servían? Y Él vino y decidió venir a este mundo a nacer en un humilde pesebre, en un lugar sencillo, con una familia sencilla. Pero es que Él venía con una visión, y la visión del Señor Jesucristo está en la palabra de Dios. Y esa visión es San Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y cuando Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, entonces Jesús lo encontró a usted y me encontró a mí. Amén. Dije, Jesús vino y lo encontró a usted y me encontró a mí. Aleluya. Acuérdese cómo lo encontró Cristo. Amén. ¿Cómo estábamos ese día? Tal vez sin esperanza, tal vez con un diagnóstico de muerte, pero Dios nos dio vida. Aleluya, Dios nos dio vida. Entonces esa es la visión clara de Jesús. Pero ¿cuál es el propósito por el cual Jesús vino a la tierra? Está en la palabra de Dios. Y en Lucas 4:18: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por la eternidad. Y eso que Él declaró ese día en la sinagoga, porque Él estaba cumpliendo una profecía que se había dado muchos años antes en Isaías sobre Él. Cuando Él lo leyó, Él estaba confirmando que Él es Hijo de Dios. Amén. Y el Hijo de Dios en este momento está a la diestra del Padre y está intercediendo por su vida y por mi vida. Porque el Padre es tan santo que no nos podría ver si no fuera a través del Señor Jesucristo. Cuando Él nos mira a través de Jesucristo, Él también nos mira aceptos en su trono. Amén. Y la misma capacidad que Jesús tuvo cuando estuvo en la tierra de sanar los corazones quebrantados, es la misma capacidad que tiene el día de hoy a través del poder del Espíritu Santo. Aleluya. Ahora, Jesús sirvió bajo la autoridad del Padre y de la mano del Espíritu de Dios. Y Jesús es el único que sabe cómo estamos por dentro. Amén. Nadie más conoce cómo viniste a este lugar. Porque podemos vernos tal vez bien trajeaditos. Al fin llegó domingo y nos bañamos, ¿verdad? Nos echamos agüita y nos echamos tal vez algún perfumito. Pero el único que sabe cómo estamos por dentro es Dios. Solo Él nos conoce, amén. Solo Él sabe qué llevamos dentro. Solo Él sabe que muchas veces por el entorno en el cual crecimos, hay ocasiones que sufrimos daño emocional. El entorno en el cual que nosotros crecimos, muchas veces nadie sabe lo que a nosotros nos sucedió, pero Cristo sí lo sabe. Yo me he topado con personas adultas, personas, mujeres que ya son abuelas, y he tenido que ministrar
ministrarnos delante del Señor, porque es Dios el que hace la obra, con mujeres que ya son abuelas, que vienen y me dicen: pastora, lo que yo he llevado hasta este día por dentro, y hoy quiero que eso sea totalmente desarraigado y desquebrajado, es que fui violentada sexualmente cuando era una niña. Solo Cristo sabe aquellos secretos que muchas veces se llevan. Por eso nosotros no tenemos que juzgar a nadie. No podemos decir: es que la cara de esa hermana toda la vida anda enojada. Usted no sabe qué es lo que ella carga dentro de su corazón. Amén. Y si nosotros nos llamamos cristianos, tenemos que tener la misma compasión que Cristo tuvo por los demás. No somos jueces de nadie. Amén. Dios no nos ha constituido como jueces de nadie. Amén. Porque ninguno de nosotros somos perfectos, mis amados hermanos. Entonces hay ocasiones que por relaciones rotas, que por circunstancias devastadoras que vienen a nuestra vida, eso nos va marcando por dentro y de repente nos empezamos a endurecer del corazón. Pero el Señor nos sigue conociendo y Él sigue tratando con nosotros para llevarnos a una sanidad completa. Amén. A una sanidad completa. Para una mujer no es fácil el día que se entera que su esposo la está abandonando por alguien tal vez más joven que ella y la está dejando con un montón de niños. Esa mujer queda marcada por dentro. Pero Jesús vino para sanar los corazones quebrantados, dice la palabra del Señor. Él sí puede y Él sí quiere hacerlo. No solo puede, sino que Él quiere hacerlo. Y cuando nosotros leemos esta cita, nosotros tenemos que ir a la raíz de dónde se está sacando esta cita, cómo fue escrita en su original. Y en el original griego, la palabra quebrantado viene de la raíz griega suntribo. Amén. ¿Cómo? Ya es griego, usted ya habla griego, mire hermano. Suntribo es una palabra griega. Pero es necesario ir a esa raíz, porque cuando nosotros estudiamos la raíz de donde viene la palabra, podemos entender qué es lo que Dios está diciendo. Porque suntribo significa o describe el acto de aplastar uvas con los pies. El acto de aplastar uvas con los pies. Usted está viendo una fotografía. Si esas uvas pudieran hablar, dirían: me duele, no lo haga, me duele. Y muchas veces, como humanos, nosotros también nos hemos sentido pisoteados por otros. ¿Sí o no? Amén. Con actitudes, con palabras, con situaciones, porque somos humanos. Entonces, suntribo quiere decir el acto de aplastar uvas con los pies o de triturar huesos hasta convertirlos en polvo. Hay ocasiones en nuestro caminar en esta tierra que no hemos salido de una y ya tenemos 3 esperándonos. ¿Verdad que sí? Qué tremendo. Un diagnóstico, un despido en el trabajo, un problema, un montón de cosas. Y de repente nos sentimos rodeados de muchas cosas. Y de repente empezamos a sentir que allá adentro me siento triste. ¿Quién se ha sentido así? Algunos hicieron así. Me siento triste, ni siquiera sé por qué. Ni modo, si con todo el cúmulo de cosas que le vinieron encima ya no detecta ni por dónde la tristeza. Pero Jesús vino a sanar al quebrantado de corazón y Jesús está en medio de nosotros. Eso es lo maravilloso. No hay nada más lindo cuando nosotros tenemos esperanza en Cristo Jesús. Eso es maravilloso. Y bien, dice que esto quiere decir pisoteado, aplastado o personas que se sienten destrozadas por la vida o relaciones. Entonces, cuando Jesús decía que Él vino a sanar a los quebrantados, si lo miramos desde esta raíz griega con esta palabra,
lo que en realidad Jesús estaba diciendo es: he sido ungido para sanar a quienes han sido aplastados y a quienes se sienten pisoteados o destrozados por la vida y las relaciones. ¿Se dan cuenta? Con una palabra, cuando nos metemos, por eso escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que encontráis la vida eterna, y ellas son las que hablan de mí. Así dice la palabra del Señor. No es solo leer la Biblia, es escudriñar la palabra de Dios, es meternos para poder entender qué es lo que Dios nos quiere decir. Y Él dice que Él vino a sanar, dice la palabra de Dios. Sanar es yaomai, esa me cuesta más decirla, y quiere decir curar o sanar. Eso quiere decir. Pero entonces, cuando nos vamos al fondo de esta palabra, en realidad describe la unción de Cristo en su persona, en una persona que lleva profundas heridas y cicatrices. O sea, cuando la unción de Cristo viene sobre nuestra vida, cuando nosotros estamos quizás allá solas, llorando, quebrantados, diciéndole al Señor: ya no aguanto más, este imposible lo pongo delante de ti. Cuando nosotros llegamos así, entonces desciende la unción de Cristo a través de su Espíritu y empieza a sanar capa por capa aquello que ha sido herido en nuestro corazón. Yo me quedo maravillada y le agradezco a Dios. Dios no me dio un yerno perfecto. No, no es perfecto. Es un patojo. Ahí lo mire, es el pastor David, pero es joven. Amén. Todavía le falta por caminar. Pero he ido viendo la transformación que Dios ha ido haciendo en su vida. Y usted sabe de dónde acaba de salir, y no totalmente, todavía la pastora está con oxígeno. El pastor David, ¿cómo le vino ese diagnóstico que le estaban anunciando que mamá ya partía con el Señor hace un mes? ¿Cómo se pudo sostener y no arrancar? Para Sheila, solo el Espíritu de Dios. Pero eso es indicio de madurez, porque él dijo: ni desde aquí yo puedo hacer más, ni desde allá yo puedo hacer menos. Yo me quedo aquí, pero aquí busco a Dios y pongo a mi mamá, pongo el imposible, pongo el diagnóstico de muerte que le dieron a mi mamá delante del Señor, pongo un nombre sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesucristo sobre el cuerpo de mi madre, y yo creo y no me muevo, y yo sé que mi madre va a vivir, y pastora Jenny está viva para la gloria del Señor Jesucristo. Gracias a que hubo una iglesia que se unió a nosotros para clamar por su vida. Hermanos, nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. No importa lo que hayas traído por dentro, Dios lo puede hacer. Yo no puedo, pero Dios sí puede, porque lo ha hecho en mí, lo ha hecho en mi familia, lo ha hecho con muchos de ustedes, y me ha servido el testimonio de sus vidas para glorificar el nombre del Señor Jesucristo. Ahí está hermana Katy, tiene para su mami. Nosotros vimos levántese, hermana. Vimos a nuestra hermanita, mírela, ahí están las dos paraditas. Y de la misma manera a mi hermana le dijeron cáncer, pero también clamamos al Señor, y mi hermana está viva, está sana, está hermosa para la gloria de Dios, porque nada hay que sea imposible para Dios. Nada hay que sea imposible para Dios. Isaías 10:27 dice: sucederá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cuello. El yugo será destruido a causa de la unción. No importa qué tanto pese el yugo. El yugo hay veces pesa tanto que ya no pesa en el alma, pesa en el cuerpo. Y empezamos con aquellos dolores, ¿va? Ay, no aguanto, me duele, ¿verdad? Porque el yugo es fuerte, pero el yugo se puede pudrir por la unción del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es lo que nos impide muchas veces disfrutar de todas estas bendiciones?
la amnesia espiritual. Mire, hace como 2 meses fui a ver a mi tío, lo amo muchísimo, es el único que queda de la familia de mi papá, es el más pequeño. Él fue un militar muy reconocido en nuestro país, nos representó fuera de Guatemala en muchos países, en Europa, en Estados Unidos, como alguien sobresaliente por la inteligencia que Dios le dio. Y luego él viene y se convierte en un soldado del Señor Jesucristo cuando vino a sus pies. Pero mi tío ahorita está padeciendo de Alzheimer. Se le están olvidando las cosas a mi tío. Y entonces ya esta vez que yo llegué, mi tío ya no camina. Aquel hombre fuerte, aquel hombre amoroso, aquel hombre que siempre oraba por mí, aquel hombre que soltaba palabra de bendición sobre mi vida, ahora lo fui a ver en una cama y eso me conmovió mucho. Pero yo sé que Dios es Dios y Dios está sobre su vida. Pero ¿a qué quiero llegar? Poco a poco a él se le fueron olvidando muchas cosas, a tal grado que ahora ya casi no se recuerda de nosotros cuando nos mira, ¿me entiende? Eso es duro. Pero lo más duro es cuando nosotros desarrollamos una enfermedad como esta, que nos trae olvido, pero olvido de las promesas de Dios. Y en este tiempo, la iglesia de Cristo se está volviendo religiosa, porque solo oye palabra o lee palabra cuando va a un culto, pero tenemos que escudriñar la palabra en nuestras casas. Hay demasiada distracción, ¿me entiende? Oras con el dedito, mira, y va de darle, y va de darle, y va de darle, hasta que la mente se embota y el alma se seca. Y cuando vienen los problemas, no sabemos por dónde ir ni de dónde agarrarnos, cuando que el Señor Jesucristo ha dicho en su palabra bendita que nosotros somos sus hijos y que tenemos la capacidad de tener la mente de Cristo. Hay veces nos sentimos rodeados porque nos vienen muchas cosas, pero cuando tenemos la mente de Cristo, yo me recuerdo, caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, pero a mí no llegarán, porque he puesto mi confianza en Dios. Puede venir el diagnóstico, pero cuando yo no estoy enferma de la mente y del alma, entonces yo traigo la palabra de Dios, y a mí la palabra de Dios me dice que mas el herido fue por mis rebeliones, molido por mis pecados, el castigo de mi paz fue sobre él, y por su llaga yo he sido curada. Si usted me mira aquí de pie, es porque el Señor ha hecho una obra sobrenatural en mi cuerpo. Si no, no pudiera estar yo en este lugar. Hermanos amados, tenemos que buscar más del Señor y menos del mundo, hermanos amados. Porque usted y yo no somos de este mundo. Dice que estamos en este mundo, mas no somos de este mundo. Nosotros pertenecemos al reino de Dios por la sangre del Cordero. Entonces, Dios quiere empezar a soplar sobre nosotros el viento de Dios, el soplo de Dios, el ruá de Dios, el ruaj de Dios. Así es la palabra. Viento en hebreo es ruá o ruaj. Son 2 palabras que dicen lo mismo. Soplo de Dios. Cuando Dios hizo al hombre, primero lo hizo y era un cuerpo inerte, hasta que Dios sopló aliento de vida. Entonces el hombre vivió. Y hay veces nosotros caminamos por este mundo como que estuviéramos muertos por dentro. Y hay ocasiones en que hay muchas cosas frente a nosotros que se están muriendo y no las podemos ver. Es necesario permitir que el viento de Dios sople sobre mi vida, sople sobre los míos, sobre mi casa. El viento de Dios. Juan 20, 21 al 22 dice: Jesús les dijo de nuevo: la paz sea con ustedes. ¿Nadie la recibe? La paz sea con ustedes, les dijo el Señor. Como el Padre me envió, así también yo los envío a ustedes. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo.
Gracias por gozarse conmigo. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Porque Él dijo, yo me voy, pero no los dejo solos. Yo voy a enviar sobre ustedes el Espíritu Santo. Así es el amor de Dios. Y cuando yo preparaba esto, yo me quebrantaba delante de Dios, porque le decía, es que sin el Espíritu Santo yo no podría ser tu hija. Muchas veces pensamos solamente en el sacrificio y la resurrección de Cristo que nos ha traído vida, pero también tenemos que entender que hay alguien que hace falta en el cielo y que decidió venir a morar en nuestras vidas, en simples vasos de barro imperfecto que somos nosotros. Pero el Espíritu de Dios es el que nos guía a toda verdad. Pero el Espíritu de Dios es el que nos consuela. Es que es maravilloso pensar. Cuando yo pienso en eso, yo se lo decía al Señor y traía a mi memoria cuando mi primer hijo se fue al cielo. Cuando mi madre y mi padre partieron al cielo, nadie me podía levantar de donde yo estaba, pero el bendito Espíritu Santo llegó, me tomó, me consoló y me volvió a levantar y me dio revelación para entender que todavía había propósito para mi vida. Que todavía había propósito para mi vida. No tomemos en poco el soplo de Dios. No tengamos en poco al Espíritu Santo. Los miércoles hemos estado dando estudios bíblicos, conociendo al Espíritu Santo, no solo para hablar en lenguas, sino conociéndolo a Él como una persona divina que es Él. Y yo estoy enamorada del Espíritu de Dios, y yo quiero conocer más del Espíritu de Dios, y quiero que Él me guíe de aquí en adelante más que nunca, porque sin el Espíritu Santo no podemos. El infierno está vomitando lo peor de demonios y se están levantando en este mundo. Ya no hay respeto por la vida. Hay violencia, hay maldad en el corazón del ser humano. Es porque se ha activado el infierno como nunca, porque el enemigo sabe que le queda poco tiempo, porque muy pronto los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que estemos con vida seremos alzados juntamente con ellos en las nubes. Se goza. Esa es la esperanza del cristiano. Amén, esa es la esperanza del cristiano. Así como nosotros necesitamos oxígeno para sostener este cuerpo, así necesitamos al Espíritu de Dios para sostener cuerpo, alma y espíritu. Amén. Y eso es importante que nosotros lo entendamos, porque el Espíritu Santo es Dios en la tierra. Porque el Espíritu Santo se convierte en la fuente de la nueva vida que Dios deposita en nosotros. Si no solo somos religión, es necesario tener relación con el Espíritu de Dios para en realidad ser hijos de Dios. El Espíritu Santo es la presencia de Dios en la vida de todo creyente. O sea, que en su casa y en la mía mora el Espíritu Santo. Que no se nos olvide, porque si se nos olvida, nuestra manera de comportarnos cambia. Pero cuando estamos conscientes que el Espíritu de Dios mora en mi casa, entonces mi manera de vivir va a ir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y entonces mi casa se va a convertir en una casa de milagros, en una casa donde hay paz y bendición. Amén. Amén, iglesia. El Espíritu Santo es una promesa de las grandes cosas que vendrán para quienes confían en Dios. Efesios 1 del 13 al 14 dice: y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos
al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Alguien le puede dar gloria y alabanza, pero de corazón. Aleluya. El ruá de Dios, el viento de Dios sopla. Y es que lo dice Hechos 2:2. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban. ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está mi casa? Primero esta casa donde moramos, ¿cómo está? ¿Cómo está mi casa? ¿Cómo está mi hogar? ¿Cómo está el ambiente donde yo me muevo? ¿Cómo está? Muchas veces el ambiente en nuestros hogares está tenue, está triste, está cargado de angustia, de dolor, de desaliento, de cansancio, de afán, de tantas cosas. Pero cuando el ruá de Dios, cuando el soplo de Dios entra a una casa, se activa la vida en todo lo que ahí existe. Aleluya, amén. Entonces, hermanos amados, aún los niños, hermanos, dan testimonio en los hogares que ahí mora el Espíritu de Dios. Y yo se lo voy a decir. Lamento mucho que no esté mi Valentina aquí, tan linda mi niña, pero la nena, de hermana Valerie, Valentina, sí, ¿verdad? Valentina, yo he visto videos que su mami sube donde la nena está adorando, donde la nena está danzando, está alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y bueno es que la tengan aquí a la hora de la alabanza. Yo he estado pensando que todos nuestros niños deberían de estar a la hora de alabanza, que adentro, y después irse para sus aulas, amén, y alabar y adorar con nosotros, porque no hay mejor alabanza y adoración que la de un niño. Por eso la Biblia dice que tenemos que ser como ellos. Yo no sé cómo esté tu casa, yo no sé si tu hogar esté bajo ataque, porque muchas veces estamos bajo ataque. Y algunos se rieron aquí, me hicieron carita así como, sí, estamos bajo ataque. Ajá, podemos estar bajo ataque, hermanos, pero nosotros tenemos el poder de Dios dentro de nosotros. Y no importa qué grande sea el ejército, no va a prevalecer. Amén, nuestra vida no va a prevalecer en contra de nosotros, dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque el soplo de Dios es más poderoso que cualquier otra cosa que nos pueda estar sucediendo. Yo quiero ir, que voy terminando, a Ezequiel capítulo 37, versículos del 1 al 10. Y quiero que lo lea conmigo en voz alta, por favor. Amén. Dice así: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues. Dele una ofrenda de palmas a la palabra.
Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. El viento de Dios había tomado su lugar. Algo estaba pasando en ese lugar, aleluya. Y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Poderosa palabra de Dios, poderosa palabra de Dios. Yo sé que el Espíritu de Dios se está moviendo en este lugar. Hay un mover de Dios en este lugar. Hay un mover de Dios en este lugar. Hay un mover de Dios en este lugar. Yo le dije: Señor, por tu amor, por tu misericordia, yo no quiero predicar palabra muerta. Yo quiero predicar palabra viva y de poder, Señor. Yo quiero que te hagas presente, que te manifiestes en medio de la iglesia, porque la Biblia dice: cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. La fe del ser humano se está enfriando. ¿Sabe por qué? Porque el amor de muchos se está enfriando. Es necesario, iglesia, que despertemos de todo letargo que el enemigo está enviando hacia la iglesia de Cristo, en el nombre de Jesús. Lo primero que yo entendí en esta cita de la mano de Dios fue: la mano de Jehová vino sobre mí. Para que Dios active su espíritu, para que Dios restaure lo que está enfermo, en primer lugar tenemos que permitir que la mano de Dios venga sobre nuestras vidas. ¿Alguien está entendiendo eso? Primero Dios tenía que tratar con el profeta, porque dice: la mano de Dios vino sobre mí y me llevó. ¿En qué? Y me llevó en el espíritu. Así dice la palabra del Señor. Y me llevó en el espíritu. Y sabe algo, para que subir nosotros a lo sobrenatural, tenemos que salir de lo terrenal. Muchas veces no hay sanidades porque nosotros vivimos anclados en lo terrenal. El doctor dijo: ¿qué es esto? Esto es, anclados en lo terrenal. Claro, no negamos el diagnóstico, pero creemos en un Dios vivo y de poder, y entendemos que sobre todo diagnóstico hay un nombre que es sobre todo nombre, y ese nombre es el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y es ahí donde empieza todo. Tenemos que salir de lo terrenal. Usted tiene que salir del, y va de darle a esa cosa a todos. Tenemos que salir de, usted entiende lo que estoy hablando, ¿verdad? Ah, no, usted no sabe de qué estoy hablando yo. Tráigame un celular y se lo voy a mostrar. Horas muchas veces perdiendo el tiempo en lugar de estar buscando la fuente, que es el Señor Jesucristo. Primero tenemos que ser tomados por la mano de Dios, sacados de lo natural para poder ver desde lo espiritual, porque nosotros estamos juntamente con Cristo crucificados, amén, y estamos sentados a la diestra de Dios. Así dice la palabra, juntamente con Cristo, aleluya. Entonces desde ahí yo ya puedo ver el panorama completo y puedo entender, porque si no somos tomados por el Espíritu de Dios, no podemos ver la gloria de Dios. Y vamos a vivir una vida quejándonos toda la vida, esperando que los demás vengan y oren por nosotros, que los demás vengan y nos resuelvan el problema, que los demás vengan y nos provean a nosotros. No, hermano amado, Dios está tratando con cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros somos hijos.
Y cada uno de nosotros tenemos al alcance su palabra y sus promesas, hermano amado. Entonces primero el Señor nos saca de lo terrenal y nos lleva a lo sobrenatural. Mientras no haya revelación, no puede haber restauración. Eso me decía el Señor. Mientras no haya revelación, no puede haber restauración. Tiene que haber revelación. No solo leer la palabra, sino entender la palabra en el Espíritu para que venga la revelación del Señor. Ahora, 2. Y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Si Jesús fue llevado al desierto, no esperemos que nosotros vamos solamente a ser llevados a pastos verdes. Hay desiertos que tenemos que transitarlos. Los tenemos que transitar. Si tú estás pasando por un desierto, tú decides cómo lo pasas. O lo pasas quejándote, o lo pasas danzando. Aleluya, hermana, así es. Gloria a Dios. Nosotros decidimos cómo vamos a pasar el desierto. O lo pasas lloriqueando, como me dijo mi tía cuando yo empezaba en Cristo y llegué a contarle mi rollo que tenía. Y me dijo: mira, mi hija, me dijo, vos sos hija de Dios. Me dijo, vos no sos perría para estarte lamiendo las heridas ahí en esa esquina y va a chillar. Levántese y llore. Gloria a Dios. Bendito Dios, se tenía que decir, y a mí me lo dijeron. A mí me lo dijeron, aleluya, no se vaya a poner trompudo conmigo, a mí me lo dijeron y yo lo entendí. Hay veces hay circunstancias difíciles, hermanos, pero no dependa de los demás, dependamos de Dios. Dependamos de Dios, busquémoslo a Él. Él es la fuente de vida, Él es el único que hace de lo imposible algo posible. De ahí nada más, no hay nadie más, amén. Y me puso en medio de un valle. Si el Espíritu llevó a Jesús, que era lo que te decía, al desierto, no esperes que a nosotros solo nos lleve a pastos verdes. También tenemos que pasar desiertos, amén. Porque en el desierto, ahí es donde en realidad se conoce el carácter de una persona. Dije, en el desierto es donde se conoce el carácter de una persona. Cuando estamos bajo presión, cuando estamos bajo ataque, ahí es donde vamos a dar a conocer quiénes somos nosotros en esencia. Y usted y yo somos hijos del gran Dios, del Dios todopoderoso. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Dios nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Aleluya, gloria al nombre de Dios. Y luego que miró el desastre de los huesos secos. Wow. Yo me ponía a pensar y decía, pero qué visión más grotesca, hermano. Y peor si se lo llevó de noche. Hermano Mario, le temblaban las canillas al profeta. Qué tremendo, ¿verdad? Una cosa es ver muertos con la carne encima y otra cosa es verlos ya todos. ¿Entiende? Y de paso era como que había habido una batalla, porque dice que estaban desmembrados, estaban tirados por todos lados, ¿me entiende? Había un caos. Y dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra y todo estaba desordenado y vacío, dice la palabra de Dios. Donde hay desorden y hay vacío, solo Dios lo puede llenar, solo Dios lo puede ordenar. Porque entonces dijo Dios, la palabra de Dios que tiene poder. Y entonces viene la pregunta de Dios al varón: ¿vivirán estos huesos? Y hoy el Señor te dice: ¿vivirán esos huesos? ¿Vivirá ese tu imposible? ¿Será que va a resucitar? ¿Te vas a levantar de donde estás? ¿Vas a salir del atolladero económico donde estás? ¿Lo vas a hacer? Y sabe, él fue sabio y dijo: solo tú lo sabes. Él fue humilde y le dijo: no es con mis fuerzas, Señor, yo no puedo, yo no sé. Pero usted sí sabe, Señor. La respuesta tiene que venir del cielo para que provoque milagros. Amén. Para que provoque milagros. Y entonces él dice: solo tú lo sabes, Señor. Y yo te pregunto, ¿qué está muerto? ¿Qué está muriendo en tu casa? ¿Qué hay sueños? ¿Hay planes que se murieron?
Tal vez tú has soñado y has dicho: yo no quiero ser un dependiente en esta empresa, yo quiero llegar a tener mi propia empresa. Y de repente empezaste a vivir en los huesos secos y se te olvidó el sueño que Dios te había dado. Pero Dios dice que hoy pone su mano sobre ti y te saca de donde estás y te muestra que hay desorden, pero que puede haber orden en Él. Él puede organizar lo que está desorganizado. La solución viene de Dios y de nadie más. Y entonces viene la orden: profetiza sobre estos huesos y diles, le dice el Señor. La pandemia nos trajo mudez. Mira el que, ya le iba a decir, mira el mudo que tiene a la par, pero no. Mira el que tiene a la par, ya me iba a equivocar yo con decir eso. No, que mira el que tiene a la par, le estaba diciendo yo. Aleluya, gloria a Dios. Pero yo siempre he dicho, la iglesia antes de la pandemia, gloria a Dios, aleluya, palmeaba, se gozaba, se paraba donde oía la palabra de Dios. La iglesia después de la pandemia ya no se sabe si vive o muere, o ya el Señor se lo llevó y solo el cuerpo quedó, ya no se sabe. ¿Me entiende? No, hermano amado, no tenemos que ser así. Profetiza, habla la palabra, eso es lo que está diciendo. Podemos orar, tenemos que orar nuestros problemas delante del Señor, tenemos que llevarlos, pero hay un momento donde tenemos que pararnos y hablar la palabra de Dios y profetizar la palabra de Dios. ¿Me está entendiendo? Pero si ni siquiera la lee, ¿cómo la va a profetizar? ¿Y cómo la va a declarar en su casa si no la lee? Tenemos que empezar por escudriñar la palabra de Dios. Así cuando nos viene un ataque, nosotros repelemos el ataque con la palabra de Dios. ¿Verdad que sí? Claro que sí. Amén. Así es. No hay otra manera. Profetiza sobre esos huesos y diles. Así dice: si tú obedeces y te activas y sales de tu comodidad, entonces yo voy a actuar, dice el Señor. Si tú obedeces y te activas y sales de tu comodidad, entonces yo voy a actuar. Y ahí es el problema. Prefiero estarme lamiendo las llagas en lugar de venir y pararme con autoridad en el Señor y empezar a ordenar lo que tengo que ordenar en mi casa. No estoy enojada, solo estoy hablando la palabra de Dios. O sea, Dios, a Él no le costaba venir y que los huesos se juntaran, pero habló con el profeta porque el profeta estaba cómodo, lo tuvo que ir a sacar quizás del pelo para llevarlo ahí para que pudiera entender. Y es necesario muchas veces que el Señor nos sacuda para que nosotros podamos entender que Dios nos ha dado autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda cosa, y nada nos dañará. Nada nos dañará. Profeticé pues como me fue mandado. Eso es lo importante. Llegó el momento en el cual el profeta dijo: yo también puedo. Yo puedo hablar. Y él empezó a hablarle a esos huesos y los huesos empezaron a juntarse. Y le dijo: ahora háblale al espíritu. Pero si usted lee la palabra espíritu, ahí le está hablando del espíritu humano. Y todavía se arma todo. Está el espíritu humano, pero todavía no hay vida. No hay vida todavía. Porque dice: pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y dile al espíritu: así ha dicho Jehová, el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos, y los muertos vivirán. Pongámoslo en el altar de Dios. Pongamos nuestro imposible en el altar de Dios. Aleluya. Haga algo en el nombre poderoso de Jesús que le haga creer a Dios que esté entendiendo lo que Dios le está diciendo. Porque muchos de ustedes se han lamentado en secreto, pero cuando ya Dios quiere actuar en público, usted se queda estacionado, usted se queda sentado, usted no se mueve, usted no habla, y usted tiene que hablar para que Dios pueda actuar
en su imposible. Haga algo, iglesia. Haga algo. Dios está esperando que haga algo esta tarde, que le demuestre a Él que usted está entendiendo que es necesario que usted haga algo esta tarde, en este momento. ¿Usted quiere algo de parte de Dios? Pues hágalo. Entonces provóquelo, porque siempre estamos esperando que sea Dios. Iris, que sea Dios el que haga, hermana Patti. No, Dios te está diciendo, iglesia, ¿quieres que tu circunstancia cambie? ¿Quieres cambiar lo que te está dañando? Pues tú tienes que hacer algo, dice el Señor. Yo quiero terminar con esto. Quiero terminar con esta cita de Romanos capítulo 8, versículo 11. Quiero que escuche cada palabra de esta cita. Y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, ¿vive o no vive? ¿Vive o no vive? El mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Y hoy se la voy a leer en Reina Valera, porque yo así lo declaraba. Cuando a mi esposo le dijeron que ya no había solución, que ya sus pulmones estaban colapsados de esa enfermedad, usamos esta cita. ¿Sí o no, pastor? ¿Saben quién me enseñó a usar esta palabra y a pararme? Mi pastora general, que es una generala, porque cuando esa mujer se para, los demonios tiemblan, a pesar de que ya tiene más de 80 años, es una mujer de Dios. Ella venía y agarraba esta cita y se la enviaba al cuerpo del pastor, y de ahí aprendimos que no solo ella lo iba a hacer, que nosotros teníamos la responsabilidad también de venir y usar esta palabra para el cuerpo de mi esposo. Y yo la declaraba y yo lo decía: y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ti, le decía yo a mi esposo, el mismo que levantó a Cristo entre los muertos también dará vida a tu cuerpo mortal por medio del espíritu que vive en ti. 18 años después, mi esposo está totalmente limpio de su cuerpo. Y usted, iglesia, fue testigo que no hubo médico ni medicina, que fue Cristo el que tocó ese cuerpo. Ahora, lee su batalla. Padre, en el nombre de Jesús,